¿Qué es una base de datos? ¿Qué es SQL? ¿Cuáles son las bases para manejar una base de datos, crear una base de datos y una tabla? Lo vas a ver en este video. Hola y bienvenidos a Programación de Verdad. Vamos a ver bases de datos y SQL, capítulo 1, Introducción. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos guarda en memoria datos para poder ser accedidos y consultados después. Se puede manipular la información, es decir, los datos, consultarla y verla. Existen en la actualidad 3 tipos de bases de datos: relacional, no relacional y grafos. Vamos a empezar por las bases de datos relacionales, que son MySQL, Postgres, SQL Server, Oracle. Las no relacionales son MongoDB, Redis, otras. Y grafos son otro tipo de bases de datos más complejas que por ahora no las vamos a ver. Bien, las bases de datos guardan datos, pero ¿qué es un dato? Un dato es información relevante de un objeto. Vayamos más despacio. Un objeto lo vamos a llamar a partir de ahora como entidad. Una entidad puede ser, por ejemplo, persona, y sus datos pueden ser nombre, apellido, fecha de nacimiento, etc. Entonces, volvamos al principio. Un dato es información relevante de un objeto. Un dato son apellido, nombre, fecha de nacimiento de una persona, el objeto. La entidad es persona y los datos de la entidad persona son nombre, apellido y fecha de nacimiento. La estructura de cualquier base de datos relacional generalmente son iguales. Tiene una base de datos, que es un esquema en realidad, una tabla, y la tabla tiene columnas, que son los datos, y cada fila es un registro. Es decir, puedo tener una tabla de personas con columnas o datos, nombre, apellido y fecha de nacimiento, y cada fila va a ser una persona. En una base de datos puedo tener más de una tabla tiene más de una columna y puede tener más de una fila. Podemos imaginarnos las bases de datos, las tablas de las bases de datos, como si fuese una tabla de Excel normal. Columnas, código, nombre y fecha de nacimiento, y cada una de las columnas, a partir de la 2 hasta la 11, serían filas, y esta sería la tabla de una persona con códigos, un código de una persona y fechas de nacimiento. ¿Qué es lo que podemos hacer en una base de datos? En una base de datos podemos crear tablas, eliminarlas, modificarlas, agregar y eliminar columnas a las tablas y agregar, ver, eliminar, actualizar registros que están guardados en las tablas. También hay algo que por ahora no lo vamos a ver, que es triggers. Los triggers son disparadores de funciones que siempre van a estar vinculados a alguna acción en particular en alguna tabla en particular. Por ejemplo, hago un insert, agrego un campo. ¿Qué cosas vas a necesitar para seguir y hacer los ejercicios de esta clase? Tener instalado un motor de bases de datos, relacional por supuesto, que son MySQL, SQL Server, Postgres SQL también se le llama, y Oracle. Tener instalado un visualizador del motor elegido. Por ejemplo, MySQL tiene uno particular que se llama MySQL Workbench. SQL Server tiene SQL Express Edition. Postgres tiene PGAdmin 4, PGAdmin 3. Oracle tiene Oracle
SQL Developer, por ejemplo. Tiene muchos más, pero este es uno. Y Heidi SQL sirve para cualquier motor que elijas, así que si tienes dudas, por ahí te conviene tener Heidi SQL, que seguramente te va a andar. Y opcionalmente vas a necesitar un bloc de notas o algún editor de texto para poder ver los SQL y poder editarlos y demás. Si no, directamente puedes usar los editores de texto de consultas que tiene cada uno de los visualizadores del motor. Y por último, descargate el archivo creador bases de datos SQL, que te voy a dejar el link en la descripción, para que puedas tener exactamente lo mismo que yo. Todos los links se los voy a dejar abajo en la cajita de descripción. ¿Recuerdan antes que les hablé de la estructura de una base de datos? Hablamos base de datos, tabla, columnas y registros. Bueno, una base de datos, un motor de base de datos, tiene en realidad varios esquemas. Esos esquemas nosotros es lo que llamamos base de datos. Cada esquema, que es, por ejemplo acá en este caso, esquema test, lo que tiene adentro son tablas. Y por ejemplo, yo acá creé tabla personas. Tiene test, base de datos test, que es un esquema, en realidad un esquema test, y un grupo de tablas que una de estas es personas. Bueno, el creador de una base de datos, create database test, es el esquema test. Esto es el código SQL para poder ejecutar esta sentencia. Una vez que la ejecutas, tenés el esquema test creado, pero sin ninguna tabla. Si necesitas que la tabla tenga, que la base de datos, el esquema tenga una tabla, habría que ejecutar esta sentencia personas de create table personas para que tenga una tabla esta base de datos. ¿Cuál es la estructura de esto? Acá esta sentencia se llama create. Esta sentencia create tiene dos variantes, para base de datos y para crear una tabla. Para crear una base de datos simplemente hay que escribir el nombre de la base de datos, punto y coma para terminar la sentencia y ya. Lo ejecutás y tenés la base de datos creada. Pero si necesitas crear una tabla, persona, habría que definirle adentro todas sus columnas. Por lo tanto, hay que definirle una por una qué columna va a tener. Entonces se le define el nombre de la columna, el tipo de la columna, si va a estar vacía, si va a aceptar estar vacía o no. Y cosas extras, por ejemplo, este ID va a ser autoincremental. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo haga un insert, es decir, que agregue un nuevo registro a esta tabla personas, este ID va a empezar en 0. Cuando yo haga un agregar, un insert a esta tabla, la persona va a tener valor ID igual a 1. Vuelvo a hacer otro insert, va a ser ID igual a 2. Me va a quedar una tabla una abajo de la otra en orden incremental, del 0 al 1 hasta infinito. Cada vez que hago un insert, el valor anterior se le suma 1. Luego está la siguiente columna, que es nombre, otro tipo de dato, varchar, ya los iremos viendo en más detalle, pero para que entiendan, es el nombre de la columna, el tipo es otro tipo, la longitud entre paréntesis, si es vacío o no. Y lo mismo con los siguientes. Acá, por ejemplo, fecha de nacimiento es un tipo fecha con tiempo, valor default y si es nulo. Y luego claves primarias. También lo vamos a seguir viendo, pero la clave primaria quiere decir que va a ser la columna que le va a dar identidad a esta persona. Es decir, yo acá no puedo decirle que el nombre y apellido va a ser la identidad de la persona ni la fecha de nacimiento, porque
¿cómo sé yo si hay otra persona que tiene el mismo nombre y apellido? No va a ser única esa persona. Puede haber muchas Marianas Casela como yo. Así que nombre y apellido no es una buena idea, sobre todo cuando son cadenas de caracteres. Acá esto es una cadena de caracteres. No conviene poner nombre y apellido como claves primarias. Y por último, hay que decirle qué tipo de motor va a usar esta tabla. Lo vamos a ver en más detalle, pero esto significa que va a aceptar triggers, que es lo que hablamos antes. No todos los motores aceptan triggers. No va a ser posible que dentro de esta tabla se pueda hacer insert al mismo tiempo. Es decir, yo, persona, usuario, puedo, por ejemplo, conectarme a la tabla, ¿sí? Me conecto a la tabla y le digo, bueno, voy a hacer un insert de una persona llamada Mariana Casela, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Pero entre ese momento en que yo me estoy ingresando a esa tabla, teniendo contacto, conexión con esa tabla, puede ser que al estar en la red, ¿sí? Puede ser, al estar en la red, aparezca otra persona que también quiere hacer lo mismo y poner otros datos. Y el valor autoincremental, tal vez, la tabla no sepa a quién le corresponde. Entonces, ¿qué se hace? La lógica de I no de B es que cuando yo me conecto y voy a hacer un agregado a la tabla, lo que voy a hacer es bloquear y que nadie más entre, para que este valor autoincremental me corresponda a mí, que yo fui la primera que me conecté. Cuando termino de hacer el insert, libero la tabla, la dejo disponible para que venga otro. Son milésimas de segundo, pero puede cambiar y mucho. Luego tenemos charset, UTF-8, que acepta acentos, ñes por el lenguaje en español. Y la colación Swedish CI. Este es el que se usa generalmente para que guarde bien los acentos y no tengamos problemas después con PHP, por ejemplo, o con cualquier otro tipo de lenguaje de programación. Sucede que si no guardamos bien esta colación, muy probablemente el nombre y el apellido se nos va a guardar mal, va a guardarse con símbolos extraños y demás. Y bueno, es recomendable tener siempre esta combinación, UTF-8 y Swedish CI. Es lo que uso yo generalmente. Así que bueno, acá tenemos creación de tablas y creación de bases de datos. Con estas dos cosas ya podemos empezar a trabajar en bases de datos. Bueno, acá les quiero mostrar un poco cómo es en MySQL Workbench, cómo se hace para crear una base de datos y crear una tabla. Acá tenemos todas mis conexiones, todas distintas, y yo acá tengo una conexión a la base de datos en localhost. Esto no lo tuve que crear, si ustedes miran el nombre, en realidad se creó solo con WAMP, que para mí es mucho más recomendable. Yo instalé una vez WAMP y eso viene con MySQL, PHP y Apache. Entonces yo puedo tener en mi propia computadora una máquina virtual, un servidor local host con una base de datos MySQL, el código PHP instalado y Apache como localhost. Así que tenemos todas las conexiones y lo que hay que hacer es hacer clic. Una vez haciendo clic, se abre una nueva pestaña, o sea, acá ya tenía otra, vamos a dejar una sola, se abre una pestaña nueva y tengo todas las bases de datos que tengo acá adentro. Hay dos formas de hacerlo, por cada visualizador, por decirlo de alguna manera. O sea, MySQL Workbench tiene una forma de botón derecho, create schema, escribís el nombre y ya está.
o haciéndolo por query. Nosotros vamos a verlo por query porque es lo que más nos importa, es aprender SQL sin importar en qué programa estemos. A mí no me interesa explicar, como siempre les digo, ningún código en particular. No me interesa explicarles PHP, cómo es PHP, cómo funciona en PHP, ni JavaScript, ni Python, ni Java, ni nada. Ni cómo se usa un programa en determinado, porque los programas y los lenguajes van y vienen, siempre hay uno que anda mejor o anda peor, o sacan un bugfix y rompe todo y todo el mundo lo odia, o sale una nueva mejora de algo y todo el mundo se lanza de cabeza a un nuevo lenguaje. La verdad que programación ha perdurado muchos años con la parte teórica. Y es lo que yo quiero transmitirles a ustedes. La parte teórica, la parte de cómo en cada lenguaje, no importa la sintaxis, sino cómo se hace, la base de las cosas. Con eso ustedes después van a poder aprender cualquier otro lenguaje, cualquier otra base de datos en este caso. Si saben SQL básico, genérico, para uno, van a poder hacerlo para todos. Entonces no se acostumbren jamás a usar un programa en determinado, un solo lenguaje determinado. Aprendan a usarlo en grande, porque la programación uno perdura como programador en la velocidad en la que va progresando la programación. Y si uno se queda enganchado con un solo lenguaje, no vamos a poder salir nunca a flote. Y no nos van a contratar o no vamos a ser útiles para la sociedad. Así que dicho esto, este pequeño sermón, consejo, espero que lo tomen y que les sea útil. Dicho esto, vamos a empezar a crear una base de datos. Como vimos antes, es create database, el nombre de la base de datos. Así que vamos con eso. Create database. Ya este es el editor de texto que yo les decía que si queremos, si podemos usar un editor de texto, abrimos acá, buscamos el archivo y ya. Pero no es la idea. La idea es que vean cómo se escribe en SQL directamente desde acá. Create database, vamos a crear una base de datos y le vamos a llamar test. Pues antes estaba escrito con estas comillas, ¿sí? Estas comillas son aceptables para SQL, son las que generalmente tiene cualquier editor, pero el español, creo que el teclado español no lo tiene. Yo como tengo teclado inglés lo veo fácil, pero el teclado español me parece que lo tiene medio escondido. Así que si no tienen este, o no le pongan comillas, creo que con este puede funcionar, no. Con este no. Si no tienen con este, no le pongan comillas, igual funciona. Ven que la cruz roja desapareció. Así que es cuestión de saber por cada uno cómo va. Así que ponemos esto. Y MySQL Workbench tiene dos formas de ejecutar. Una es ejecuta todo el código, que es este rayo amarillo, y otra es ejecuta lo que está después del cursor, es decir, de acá para abajo. Así que para asegurarse siempre ejecuten este por las dudas. Ejecutamos, acá abajo dice Create Database Test, una fila afectada, es decir, creó una base de datos y dio OK. Si miramos acá, esta es la imagen que yo les había mostrado antes, estos esquemas, no vemos a test. Esto es porque esto ya había cargado de antes y todavía no le volvimos a pedir que nos muestre todas las bases de datos, los esquemas. Por lo tanto, hay que ir a este botoncito, apretamos este botoncito que es unas flechas de reload, actualizamos y ahí aparece test, que es el esquema que acabamos de crear. Estructura, tablas, vistas, stored procedures, functions. ¿Qué nos queda hacer ahora? Nos queda crear una tabla. La tabla no la voy a escribir a mano, voy a copiar y pegarla de lo que ya tenía antes. Acá tengo el SQL.
En este SQL tengo create table, personas, otra vez con las comillas esas extrañas que les mostré antes, paréntesis, y acá es donde me muestra la llavecita porque vio una abertura de paréntesis. Y como vimos antes, el ID, coma, el nombre, coma, apellido, coma, etc. Al final, la clave primaria es ID, el tipo de motor InnoDB, default, character UTF-8, collate, UTF-6, punto y coma para terminar la sentencia. Ejecutamos y nos dice, no hay una base de datos seleccionada. Selecciona la base de datos por default que vas a necesitar haciendo doble clic en ella. ¿Qué me está queriendo decir? MySQL, Workbench y todas las bases de datos, todos los motores de base de datos, necesitan crear una tabla dentro de un esquema. Recuerdan, ¿no? Acá le estamos diciendo crear una tabla personas. ¿Con cuál de todas estas bases de datos? No tenemos una base de datos default definida. Acá, en realidad las bases de datos tienen una base de datos, un esquema siempre default que es public, pero no se utiliza public porque es muy fácil de hackear, ¿sí? de vulnerabilizar la seguridad de los datos. Por lo tanto, nunca usen el nombre del esquema normal y natural que les dé una base de datos, un motor. Siempre traten de cambiar el nombre, ponerle uno característico por este tipo de cosas. Entonces, nos está pidiendo que tengamos una base de datos por default. Y dice, perdón, no les mostré el mensaje completo porque no se ve. A ver si lo puedo mostrar bien. Sí, ahí está. Dice, no hay una base de datos seleccionada. Selecciona la base de datos por default para ser usada haciendo doble clic en su nombre en la lista de la esquema de el sidebar, el menú de costado. Así que vamos a esquema, la base de datos y hacerle doble clic. Y ahí se puso en negrita, no sé si vieron. A ver si se vio. Ven que ahí estaba sin nada seleccionado, estaban todos normales. Cuando le doy doble clic, cambia a la base de datos default para ejecutar, va a ser test. Entonces ahí ya tenemos por default, ya le dijimos que va a tener que utilizar test para crearle una tabla a personas, porque no va creada en cualquier lado, va creada dentro de una base de datos, dentro de un esquema, el esquema test. Queremos que la tabla personas aparezca en el grupo de tablas. Ahora sí, ejecutamos de vuelta y nos da OK. Rows afectadas, nada, creó una tabla y no devolvió cuánta cantidad de tablas fueron creadas. Simplemente dice OK, se creó, perfecto. ¿Cuánta cantidad? Nada, no te tengo que devolver nada. Otra vez, no veo la tabla, personas acá, actualizamos. Ahora hay una flechita y ya tenemos a personas. Personas, si aprieto en la ventanita de información, la tabla, el nombre, las columnas, en negrita y subrayada, quiere decir que es la clave primaria, entero de 11, autoincremental, AI, y PK, que es primary key, clave primaria. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, todas las demás tienen los mismos tipos de datos que le pusimos acá, exactamente igual. Así que bueno, acá ya saben cómo podemos llegar a crear una base de datos, crear una tabla dentro de MySQL Workbench. En cualquier otro tipo de motor o visor, más o menos, siempre necesita lo mismo. Una vez que creas una base de datos, tenés que elegirla. Existe otra forma, más de SQL básico, ¿sí? De SQL normal para todo el mundo, que es use, creo que es use test, a ver,
o use database. Vamos a ver si así, no, use y el nombre de la base de datos. Con esto yo le voy a decir, me cambio a qué base de datos quiero y a qué tabla y qué nombre y qué tabla y todos los demás datos. ¿Qué pasa acá? Quise volver a ejecutar otra tabla, crear otra tabla con el mismo nombre, me está diciendo, ojo, pará, ya existe. Pero la primera sentencia ya no funciona. Si yo pongo personas 2, por ejemplo, con otro nombre, supongamos que me cambio de base de datos, quiero ejecutar y quiero crear una tabla personas 2 en test. Ay, la pinté, perdón. Ahí. Ahora sí. Como la pinté, ejecutó lo que tenía pintado. Ahora sí. Use test y creo una tabla personas 2 adentro de test. Y si miramos, a ver cómo nos quedó, personas y personas 2. Así que esta es la forma del código general y la otra forma es más de MySQL. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haberme visto. Les dejo los links de todos los programas, ejercicios para hacer, el código que usamos hoy, todo en la cajita de información. Si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos la semana que viene en Programación de Verdad.